Buenas tardes, hola, bienvenidos otra vez a su canal, al en vivo de Somos la 4T Noticias. Son las 6:30, pasaditos, ya me pasé un poquito. Hoy es 11 de junio del 2024 y estamos aquí como todos los días de lunes a jueves, ustedes saben, todos los días de lunes a jueves a las 6:30 para traerles la información de esta cuarta transformación. Qué bueno que se están incorporando, se están integrando. Saludos a todos ustedes, Antonio Orozco, Octavio Rosado, bienvenidos todos, bienvenidos. Voy a darles un resumen, bueno, una idea más o menos de qué se va a tratar el en vivo del día de hoy. Vamos a tocar varios temas. El tema principal es la reunión entre Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hablar de ese tema. Vamos a continuar un poco con lo que platicábamos ayer acerca de la Suprema Corte de Justicia y de este cambio que se pretende con el Plan C a la Suprema Corte de Justicia, porque ya se están dando cambios en ese sentido. Vamos a continuar con el análisis de la importancia de este Plan C, de esta renovación en la Suprema Corte. No lo terminamos ayer. Y vamos a tocar otros temas, por ejemplo, una pregunta que les hago abiertamente. ¿Sabían ustedes por qué Guadalupe Tadei se tardó tanto en salir a dar el resultado de las elecciones? ¿Por qué no salió a las 8 si ya estaba el resultado de la presidencia, ya estaba listo? Es una buena pregunta y van a quedarse sorprendidos por la respuesta. No es algo malo en relación a ella, pero bueno, vamos a ver, les voy a platicar y ustedes me dirán si qué les parece este racionamiento en relación a este retraso que tuvo Guadalupe Tadei para dar el resultado de la elección del PREP, cuando salió a dar estos resultados. Otro tema que vamos a tocar ahora es las renuncias masivas que se están dando precisamente en la Suprema Corte. ¿Sí? Ya se están dando renuncias muy importantes, muy significativas de gente dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a hablar un poquito de esto. Otro de los temas va a ser pues el tema Jalisco. Seguimos casados con el tema Jalisco porque ahí está la duda entre la nulidad de la elección o el recuento de votos. ¿Qué es lo que va a pasar con Jalisco? Hemos estado tocando este tema todos los días prácticamente, todavía no queda aclarado. Vamos a analizar qué posibilidad existe de la nulidad de esta elección. Vamos a hablar de este tema también. Y finalmente también vamos a hablar de otro tema que sería el de Alessandra Rojo de la Vega, esta candidata que quedó electa para el gobierno de Cuauhtémoc, de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, del PRIAN, en relación a lo que tuvo que ver con el atentado que sufrió, entre comillas. Hay datos nuevos sobre este atentado. Ya veremos con lo que les voy a informar si se trató de un autoatentado, como muchos pensamos, o no. ¿Qué es lo que ha habido nuevo en relación al caso del atentado contra Alessandra Rojo de la Vega? Vamos a hablar de este tema, es interesante porque lo que salió a relucir ahora es algo muy fuerte en relación a este atentado de la señora Rojo de la Vega. Y bueno, estos van a ser los temas que vamos a tratar. Espero que les llame la atención, que les guste, que estén interesados y pues van a estar muy buenos, la verdad van a estar muy interesantes. Y en un momento más vamos a empezar. Nada más vamos a dar un poquito de tiempo a que más gente se vaya uniendo. Ya prácticamente están llegando más gente, como siempre lo hacemos. No se pierdan este en vivo porque va a estar bueno. La información es bastante nueva de todo lo que está ocurriendo en el país. Un análisis de estas situaciones que están pasando, que están sucediendo. Se están conectando desde Tlaxcala. Saludos a Tlaxcala, gente que se conecta desde los estados del país, desde fuera de México. Dice, faltará ahora ver qué pasa después de las impugnaciones, pues al parecer fueron muchas violaciones. Sí, fueron muchas violaciones a este amigo Alejandro López, y vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar un poco de qué posibilidades hay de que estas impugnaciones en relación a las violaciones que hubo. Robo de 500,000 de boletas. Exactamente, ya lo decíamos ayer, el robo de 1.2 millones de boletas, una diferencia más bien de 1.2 millones de boletas. Vamos a hablar de este tema. Hay antecedentes,
hay posibilidades. Y de eso vamos a hablar un poco, ya no les adelanto más porque si no pues me voy a comer el tema. Pero vamos a hablar de este tema, vamos a desmenuzarlo un poco, el tema de Jalisco y lo que estará por ver realmente qué va a ocurrir en el estado de Jalisco. Entonces, pues no me queda más que empezar, vamos a empezar con estos temas. ¿Sabían ustedes, para iniciar con el día de hoy, ¿sabían ustedes por qué Guadalupe Tadei se tardó tanto en salir a dar el resultado del PREP? ¿Fue mala leche de parte de ella? ¿Ustedes creen que fue mala leche? ¿Será un elemento gacho, tipo Lorenzo Córdoba? ¿O por qué salió tan tarde a dar el resultado de la elección? Pues fíjense que no, fíjense que es todo lo contrario. Guadalupe Tadei tardó a propósito en salir a dar los resultados electorales, no porque quisieran hacerle un chanchullo a Claudia Sheinbaum y que Claudia pudieran hacerle fraude para evitar decir que ella había ganado. No. No sé si se fijaron, pero fue la primera vez en toda la historia de las elecciones en México en que el PREP no solo fue los resultados de la presidencia, sino que en el PREP también se dieron los resultados de la Cámara de Diputados. Lo que ocurrió es que Guadalupe Tadei esperó hasta tener la información del PREP de la Cámara de Diputados. Y fue precisamente para evitar que los consejeros que estaban en contra de ella, los consejeros del INE que estaban haciéndole presión muy fuerte para que saliera a declarar, para que se tranquilizaran las aguas y se quedaran en su lugar, porque lo que ellos querían hacer es hacer chanchullo con el nombramiento de los plurinominales en las cámaras de diputados y senadores. Como Guadalupe Tadei se tardó en dar a conocer el resultado del PREP y ya finalmente salió y lo dio junto con el de Claudia, salió a dar el resultado del PREP en los diputados, pues les paró el alto. Les paró el alto y ya no pudieron meter cizaña, meter la mano negra para alterar de alguna forma el nombramiento o la distribución de los diputados tal y como iba a quedar, y los senadores también, para lo que ellos querían, lo que algunos de los miembros del INE, de los consejeros del INE que están del lado de Lorenzo Córdoba, lo que ellos querían era parar el plan C, desde luego. Y Guadalupe Tadei pues no se dejó y se adelantó a lo que podría haber sido un intento de fraude. Esa es la situación. Por eso, así que si les preguntan por qué Guadalupe Tadei se tardó tanto en salir a dar el resultado si ya estaba más que cocinado la victoria de Claudia, pues fue por eso. Bueno, continuemos con las renuncias. Se están dando renuncias masivas de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque hay gente ahorita que se está retirando, está pidiendo su retiro anticipado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué creen ustedes que se están saliendo? Porque están poniendo sus barbas a remojar porque saben que van para afuera. Jueces, magistrados, van a ir para afuera con la nueva modificación a la Constitución, con la nueva Suprema Corte que se va a crear, pues se van a quedar sin chamba. Entonces, si ellos esperaran hasta que esto ocurra, pues entonces ya no se podrían llevar, como ahora sí se la están llevando, sus liquidaciones millonarias y sus privilegios completos. Se están saliendo ahorita porque quieren conservar sus privilegios en el retiro y sus liquidaciones millonarias, que esa es una de las cosas que la nueva ley no va a permitir, que los magistrados, los jueces tengan pensiones millonarias y tengan liquidaciones millonarias y tengan también obviamente sueldo millonario hasta que se mueran, ya incluso aunque no trabajen en la Suprema Corte de Justicia, aunque se hayan retirado. Bueno, pues por eso lo están haciendo, se retiraron, desde ahorita se están empezando a retirar para poderse llevar todas las canicas y evitar que se las quiten. Eso es lo que está ocurriendo ahora y esa es la nueva
el nuevo chisme que tenemos sobre la Suprema Corte, y es una indicación de que todos, incluida la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues saben perfectamente que van por ellos. Saben perfectamente que va la limpia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tan es así que, bueno, ahorita ya no se los voy a adelantar, porque vamos a hablar de este tema más adelante, de lo que es Alessandra Rojo de la Vega y lo que les decía yo, lo tocaremos más adelante, el autoatentado que sufrió. Parece ser que Norma Piña ya no está metiendo las manos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, otros temas, antes de pasar al tema principal de Claudia, es precisamente, como yo les decía, la nulidad o el recuento de votos en Jalisco. Estas son las optativas, las opciones. ¿Qué es lo que va a pasar en Jalisco con este fraude tan espantoso que se cocinó desde tiempo antes por Movimiento Ciudadano? Bueno, como ustedes saben, ya lo hemos estado diciendo en vivos anteriores, hubo paquetes electorales sin boletas, llegaron paquetes a los consejos distritales, paquetes electorales vacíos de boletas, también llegaron boletas sin los paquetes electorales, sin las actas, solamente las boletas transportadas en bolsas de plástico negras, increíblemente. También, como ya lo dijeron hace rato algunos de los compañeros en el chat, hubo una diferencia, claramente una diferencia en el padrón de los electores entre los 7 millones y fracción que supuestamente debían ser, resulta que son 6.800.000 o algo por el estilo, una variación de 1.2 millones en el padrón de los electores del estado de Jalisco. Ahí hay un faltante. ¿Qué pasó con ese 1.200.000 electores del padrón que supuestamente votaron? Bueno, ahí les va. Existen bases para la nulidad, para lograr la nulidad de la elección de Jalisco por la pérdida de la cadena de custodia, es decir, por la pérdida, la desaparición de al menos 35% de los votos. O sea, desaparecieron al menos un 35% de los votos. Y esa es una causal, esta pérdida de la cadena de custodia de los paquetes electorales es una causa válida para la nulidad de la elección. Por lo tanto, existen bases jurídicas, pero voy más allá. La diferencia entre ambos candidatos para una nulidad debe de ser menor del 5%. ¿Saben de cuánto fue la diferencia? 4.96%. Así que por un poquito está dentro del rango que es causal de nulidad. Si se hubiera pasado tantito, hubiera superado el 5%, quizás no hubiera sido posible la nulidad, pero fue dentro del rango para poder declarar la nulidad del proceso. Y la verdad es que esto no es de una sola vez, o no es esta la primera vez que esto puede haber ocurrido o va a ocurrir, no, ya hay un precedente. ¿Qué quiere decir esto? Que ya ha ocurrido antes. ¿Cuándo? Bueno, en 2018 en Monterrey, en la elección de Monterrey, de la presidencia municipal de Monterrey, en 2018, repito, se anuló la elección precisamente para presidente municipal. Y fue lo mismo, exactamente, causales iguales de desaparición de urnas, de pérdida de la cadena de custodia, todas las causales que les he estado diciendo, y además dentro del rango de votación de diferencia entre un candidato y otro. Todo esto se cumplió, estas condicionantes, estas características, y entonces eso hizo que la elección de presidente municipal de Monterrey en ese año, en el 2018, se nulificara, se tuviera que anular. Entonces, Morena va a pedir a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que atraiga el caso.
porque igual que en Monterrey ocurrió en el 2018, esto es lo que procede y hay bases jurídicas, hay bases legales para poder optar por esta opción. Así que aguas, Movimiento Ciudadano, porque se les puede caer la victoria, entre comillas, de la gubernatura de Jalisco y puede quedar finalmente en manos de Morena. Pero no se va a quedar así la cosa como hasta ahora aparentemente está, con estas irregularidades fraudulentas bastante fuertes, que la verdad llenaron completamente el panorama de toda esa elección y la ensuciaron a un grado de verdad mayúsculo, como en las peores épocas de los fraudes electorales del PRI. En fin, este es otro tema. Otro tema que les traigo el día de hoy es el de Alessandra Rojo de la Vega. Esta mujer, candidata del PRIAN y ahora aparentemente electa como alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, por alianza del PRIAN-RD. Resulta, si se acuerdan, que tuvo un atentado, entre comillas, en donde ya habían capturado a dos de los implicados materiales en este atentado, aparentemente. Bueno, pues resulta, fíjense, que ya detuvieron al tercer implicado en este pseudo atentado. Ya detuvieron al tercer implicado y salió información muy relevante con esta detención. Resulta que él declaró, fíjense nada más, que lo habían contratado para quitar propaganda de Morena. O sea, inicialmente a él lo había contratado otro de los que estuvieron implicados, y la indicación, la razón de contratarlo inicial era quitar propaganda durante las noches de Morena, que sabemos es una falta electoral, es un delito electoral. Y pues él aceptó. Y ya teniéndolo como empleado para poder retirar ilegalmente la propaganda de Morena, qué casualidad que era la de Morena, ¿se dan cuenta? Entonces ya sabrán ya podrán ponerse a pensar quién le pudo haber pagado para retirar precisamente la propaganda de Morena. Ni modo que fuera alguien de Morena, ¿verdad? Bueno, pues lo hacía en las noches. Cuando ya lo habían contratado para eso, le dijeron, pues tenemos otro trabajito. El otro trabajito era, le dieron los datos de la camioneta, le dieron los datos de las placas, le dieron los datos de la ubicación, dónde iba a estar, y lo que tenía que hacer era dispararle a la camioneta de la candidata, en este caso Alessandra Rojo de la Vega. Esto, la verdad, aparte del video de las cámaras de seguridad en la Ciudad de México, que denotaron cómo uno de ellos, no sé si era él, pero uno de ellos disparó contra la camioneta desde el otro lado de la calle, desde la otra acera, 3 o 4 balazos realmente. Esto confirmaría ya de manera bastante clara que fue un autoatentado. Pero no solo eso, aparte de declarar lo que acabo de decir, él declaró que tenía orden de disparar en la parte de atrás de la camioneta sin dañar a alguien que estuviera adentro. Repito, tenía la orden de disparar en la parte trasera de la camioneta sin dañar a los que estaban dentro de la camioneta o a quien estuviera dentro de la camioneta. Esto es una clara demostración de que se trató de un autoatentado, que fue orquestado por el PRIAN, que fue de alguna forma, de alguna manera, sí, orquestado para poder desprestigiar a la Ciudad de México, al gobierno de la Ciudad de México, como yo lo dije en su momento, para poder acusar a los opositores, que en este caso son el gobierno de la Ciudad de México y Morena, a esta candidata, y acusar la violencia de la Ciudad de México y todo eso. Pero se trató de un autoatentado. Todas las pruebas están ahí.
es bien claro. Y esto le puede costar muy caro a Alessandra Rojo de la Vega, le puede costar el cargo y le puede costar la cárcel por haber cometido este crimen, esta desfachatez de hacerse la víctima, de autoatentar contra ella misma, hacer un montaje tipo Loret de Mola para hacerse la víctima y para acusar en este caso, al gobierno de Morena o a los opositores a ella, que sería Morena, los candidatos o la candidata de Morena, etcétera. Entonces, pues aguas, Alessandra Rojo de la Vega, porque pueden ir por ella. Las investigaciones siguen avanzando y estos 3 implicados van a seguir dando testimonio, van a seguir declarando y van a seguir saliendo cosas. Y es muy probable que salga los nombres de quienes los contrataron y entonces se van a saber ya de manera completamente clara los vínculos de los autores intelectuales de este autoatentado, porque estos 3 son los autores, en este caso, materiales. Pero ya con lo que han dicho los autores materiales, pues es bastante claro. Solo faltaría, para redondear el círculo y la información, que se diera los nombres o el nombre de quienes serían los intelectuales, los que planearon, los que pagaron por este autoatentado. Y bueno, este es el otro tema pequeño que traigo. Y antes de que se me vaya el tiempo, vamos a pasar al tema principal. Antes de pasar y continuar con el tema de ayer que hablamos de la Suprema Corte de Justicia, resulta que Claudia Sheinbaum se reunió con el presidente. La verdad es que fue algo muy bonito para todos los que somos parte de esta cuarta transformación. Fue un reencuentro en condiciones realmente triunfales, en condiciones muy bonitas. Claudia llegó muy feliz, muy contenta, saludando a toda la gente. Ni ella ni los que estaban ahí se esperó que el presidente saliera a las propias puertas del Palacio Nacional a recibirla, y la recibió desde dentro del palacio, en las puertas del palacio, con un abrazo muy cariñoso y con beso. Ya después de levantar la mano de Claudia y él, pues la volvió a abrazar y le volvió a dar un beso y la abrazó para llevarla adentro de las instalaciones del Palacio Nacional. Fue, la verdad, lo que confirma, lo que siempre ha confirmado esto y lo termina confirmando, es la cercanía tan grande, la confianza, el cariño que hay entre Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que ella representa para Andrés Manuel López Obrador, y obviamente ya para todos los que votamos a final de cuentas por ella, es la verdad son señales muy bonitas de que, como dice el presidente, amor con amor se paga. ¿Por qué lo digo? Esto de amor con amor se paga. Debemos recordar que cuando el presidente Andrés Manuel tuvo el ataque cardíaco, ustedes saben que tuvo un problema cardíaco, un ataque al corazón en 2012, Claudia estuvo muy pendiente de su salud, estuvo muy cerca de él, muy pendiente de él, y pues desde entonces y desde antes, cuando fue secretaria del Medio Ambiente, la relación con él era muy cercana, se hizo mucho más cercana, se hizo mucho más cariñosa, mucho más de confianza, y de cariño ya como familiar realmente. Bueno, ¿de qué trató la reunión? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que podemos sacar de esta reunión entre los dos? El plan de Claudia de ahora en adelante es acompañar al presidente en sus giras. No en todas, pero en las que sea posible, van a ir juntos en las giras por el país para ver los avances de las obras, para poder reconocer los pendientes, para poder ponerse de acuerdo en muchas cosas. Van a hacerlo en la medida de lo posible. Otra cosa de lo que estuvieron ellos hablando en esta reunión que tuvieron fue que la reforma de la
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues va. La reforma judicial al Poder Judicial va, y va a iniciar en septiembre, ya lo anunció Claudia. Va a ser lo primero que se va a hacer con el nuevo Congreso de la Unión. En septiembre se va a avanzar con la reforma al Poder Judicial. La reforma electoral vendrá después, pero para la reforma al Poder Judicial de la Federación, Claudia y AMLO, cuando platicaron, decidieron que se harán consultas abiertas a la sociedad en estos 3 meses para que la reforma se conozca bien desde ahora. A partir de ahora se van a hacer consultas, se va a dar la información a conocer a toda la sociedad, a colegios de abogados, a los miembros actuales de la Suprema Corte, a todos los interesados, para que todo mundo le quede claro qué es lo que se pretende con la reforma a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que no queden ninguna dudas. No hay nada que ocultar, no hay nada que tapar, no hay nada en lo oscurito, pero lo que sí es que en septiembre se va a aprobar esta reforma. ¿Será esto, yo pregunto, es como el abogado del diablo, será esto un mensaje a los mercados para eliminar el nerviosismo de los mercados internacionales o de estos mercados, de estos vendepatrias, de estos traidores empresarios mexicanos que están metiéndole presión a la cotización del peso con el dólar? ¿Será esto un mensaje que quiere mandar Claudia, aparte de los demás, que ha hablado con los Estados Unidos, ha tratado de hacer varias acciones, como el hecho de claramente mantener a Rogelio Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda, y todos estos mensajes que se han estado mandando para poder tranquilizar la economía? ¿Será esto un mensaje? El hecho de poner a la disposición de la gente la información sobre lo que se pretende con el cambio a la Suprema Corte de Justicia para que a nadie le queden dudas. ¿O simplemente será un acto democrático, un acto de transparencia como las que acostumbra el presidente, que no quede nada oculto, que se sepa qué es lo que se quiere hacer, para que todo el mundo nos demos cuenta, incluso los que no estén a favor o no han estado a favor, de que no hay nada malo en lo que se pretende con el cambio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es democratizarlo, que es disminuir, reducir, eliminar los privilegios y que realmente quede al servicio del pueblo, como el Congreso de la Unión y como la Presidencia de México, que quede igual revisado, supervisado su actuar, y que no estén por encima de la ley y que no estén por encima de los otros poderes. Bueno, pues muchas gracias, Tanax Vite, por tu invitación a que sigan al anfitrión. Muchas gracias a todos los que están en el chat. Bueno, vamos a continuar. Claudia propuso incluir 2 reformas, aparte de las reformas que había dicho el presidente, que son 20, ya las hemos mencionado en vivos anteriores. Ella propone incluir 2 reformas: el apoyo a mujeres de 60 a 64 años, es decir, con becas o con incentivos a mujeres desde los 60 a los 64 años, y las becas a los niños de educación básica, que es algo que ella ya llevó a cabo en la Ciudad de México, como sabemos. Ella lo quiere hacer extensivo a todo el país, y esto lo platicó con el presidente y es la propuesta de incluirlo dentro del programa de lo que se pretende como cambios constitucionales. Entonces, pues vamos a ver, estas son varias de las cosas que estuvieron platicando el presidente y Claudia Sheinbaum. Discutieron el aumento a las pensiones del ISSSTE también, para el pago de pensiones a maestras y maestros, sobre todo porque pues ustedes saben que hay una serie de movilizaciones, de descontento en los maestros y las maestras. Entonces también discutieron el aumento a las pensiones del ISSSTE para el pago de estas pensiones. Hay que comentar también que aparte de todo esto, creo que ya lo había mencionado yo, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, junto con los
ministros de la Suprema Corte de Justicia firmaron una carta que le mandaron a la futura presidenta de México, pues poniéndose prácticamente a sus órdenes, poniéndose la del Puebla, porque pues ya realmente saben que van para afuera. También aparte de ellos, ya lo había yo mencionado creo, pero también aparte de ellos, resulta que los organismos autónomos también le mandaron una carta. Todos estos organismos que la verdad no han servido para absolutamente nada bueno para el país más que para gastar dinero de nuestros impuestos y para enriquecer o tener como privilegiados a los a los que están siendo parte de estos organismos autónomos, pues le mandaron una carta para que los reciba y para plantearle sus puntos de vista a Claudia Sheinbaum, que estoy segurísimo de cuáles son sus planteamientos y sus puntos de vista, que no quieren que se acaben, que no quieren que desaparezcan estos organismos autónomos, porque pues son donde trabajan. Pero la verdad es que más allá de fusiones entre algunos de ellos o desapariciones de algunos de ellos, honestamente, ninguno de ellos han servido para nada más que para hacer como que se hace o pretender como que se hace. Organismos que supuestamente sirven para algo, pero en realidad no cumplen ese propósito. Está la COFESE, está el INAI, está la Comisión de Telecomunicaciones, están todos estos organismos que ni luchan contra la corrupción, ni producen transparencia, ni evitan los monopolios. Depende de lo que se dediquen, no hacen absolutamente nada de eso para lo que se supone que existen. Pero eso sí, han mantenido privilegios de unos cuantos. Se nota el miedo, por lo tanto, que tienen por su desaparición. Y por eso se están acercando a Claudia, porque les hace así, realmente. Saben que están de más, que esas instituciones no sirven para absolutamente nada. Claudia avisó en esta conferencia que, además, otra cosa interesante fue que Claudia, al salir de la reunión con el presidente, pues tuvo su primera conferencia, pues podría ser como mañanera, pero no fue mañanera, pero fue su primera conferencia después de la comida, en el mismo espacio donde el presidente hace sus mañaneras, y aceptó algunas preguntas y dio una declaración de lo que estuvo platicando con el presidente ante los medios, ante una gran cantidad de medios, a diferencia de la mañanera. Muchos más medios estuvieron ahí haciéndole preguntas y estuvieron ahí presentes, pues esperando a ver qué iba a decir de la reunión que tuvo con el presidente. Pues fue su primera mañanera en el lugar en donde se hacen las mañaneras. Claudia va a presentar, anunció también en ese lugar, su equipo de gobierno la próxima semana. Ya lo va a dar a conocer la próxima semana. Y mañana, bueno, ya es hoy, más que nada, creo que ya recibió una comitiva, que le fue bastante bien, una comitiva del presidente Biden. Recibió una comitiva en donde platicaron de algunos temas, qué es lo que va a continuar en cuanto al narcotráfico, en cuanto a la seguridad. Ella estuvo acompañada de García Harfuch, estuvo la secretaria de Seguridad de Biden, fue la que vino, y platicaron muy a gusto. Obviamente no pueden hacer acuerdos porque ella todavía no es presidenta, pero pues están en la misma sintonía de cómo se están manejando las cosas entre los gobiernos actualmente de México y de Estados Unidos. Entonces, le fue bien esta reunión. Un dato simpático que les traigo yo es que, imagínense, con esto de los organismos autónomos, imagínense ustedes que Manlio Fabio Beltrones, este corruptazo de Sonora, planteó un nuevo organismo, la creación de un nuevo organismo autónomo, nada más y nada menos que para disponer de los programas sociales, del recurso de los programas sociales. Imagínense, si de lo que se trata con las reformas que se están planteando, del Plan C, es eliminar entre ellas los organismos autónomos porque se roban el dinero, porque no sirven para nada. Este señor está planteando la creación de un nuevo organismo autónomo para manejar
precisamente algo que se está distribuyendo de manera muy eficiente y ha traído un gran beneficio a un gran porcentaje de mexicanos, que son precisamente los programas sociales, que se entregan de manera directa. Además, es increíble, no entienden que no entienden. En fin, bueno, vamos a continuar con lo que estábamos platicando ayer acerca de la guerra judicial que tenía y que ha tenido la Suprema Corte, que pues ya se les va a acabar, contra la 4T. Vamos a ver, analizando más qué ha sido esta guerra. La guerra del Poder Judicial, dice Blanca Roñas, Beltrón es vecino y amiguísimo de Ciro Gómez. Sí, ahí se fue a refugiar después de su autoatentado a casa de Beltrones. La guerra del Poder Judicial contra la Cuarta Transformación va más allá de esa pretensión del golpe de Estado técnico y se refleja en las 74 leyes y reformas que ha invalidado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los primeros 5 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo ha documentado la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, misma que acusa una suplantación de funciones e invasión de facultades contra el Poder Legislativo. Como ya se expuso, uno de los primeros grandes casos que resolvió la Corte, ya con Norma Piña al frente, fue determinar la invalidez en mayo de 2023, la primera parte del llamado Plan B que el presidente López Obrador propuso a las cámaras de diputados y senadores y que se votó por mayoría legislativa, modificaciones a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas. Este golpe al Poder Legislativo y a la 4T dio origen al Plan C, por lo cual se llamó al pueblo a acudir masivamente a las urnas el pasado 2 de junio para lograr la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Con ello se harán reformas constitucionales, incluida la del Poder Judicial, para que sea el pueblo el que elija democráticamente a ministros, magistrados y jueces. Y por lo cual ahora se estaría operando no reconocer la mayoría calificada de Morena, PT y Verde, o al menos eso es lo que ellos quieren. En este mismo mes de mayo, ya estamos en junio, el máximo tribunal echó abajo el decreto presidencial que clasificaba como de interés público y de seguridad nacional los proyectos de infraestructura prioritarios y que tenía por objetivo evitar que grupos de intereses creados como las dos asociaciones del empresario Claudio X González Guajardo, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, en colusión con jueces, magistrados y ministros, frenaran las obras estratégicas mediante juicios de amparo. Para junio del año pasado, la Corte determinó arbitrariamente cancelar la segunda parte del Plan B, reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y que expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. Estas reformas buscaban fortalecer el régimen democrático, así como evitar que en un futuro el INE volviera a ser botín de unos cuantos, como ocurrió con Lorenzo Córdoba Vianello, quien ya como abierto aliado de Claudio X, líder del PRIAN, fue el único orador de la Marcha Rosa, como se acordarán, el 18 de febrero de 2024, movimiento que ya se desenmascaró como promotor de Xóchitl Gálvez. También la Suprema Corte echó abajo este mismo mes la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en materia de contratación de publicidad. A estos casos se sumó que el 24 de noviembre del año pasado, la mayoría de los ministros y ministras invalidaron la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y sus equiparables, así como los delitos relacionados con comprobantes fiscales, factureras, es decir, empresas fantasmas. El proyecto fue elaborado por el ministro Luis María Aguilar bajo el pretexto de garantizar derechos individuales y presunción de inocencia. Ello a pesar de que las factureras son esquemas que por un lado defraudan a la hacienda pública y por otro posibilitan el lavado de dinero al crimen organizado. Y en un extremo todavía más grotesco, el 31 de enero de 2024, solo 2 ministros de la segunda sala
Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán, invalidaron la reforma a la ley de la industria eléctrica en beneficio de transnacionales como la francesa Engie, que promovió el juicio de amparo que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los dos juzgadores suplantaron a todo un Congreso al pasar por encima de la decisión que tomaron las mayorías parlamentarias para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Los juzgadores determinaron que, al introducir nuevas reglas en el orden del despacho de energía, la forma de asignación de los contratos de cobertura eléctrica y el sistema de adquisición de certificados de energías limpias, se vulneraron los principios de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable. Aunado al anterior, Aguilar Morales y Pérez Dayán habrían estado en un posible conflicto de interés. Como lo reveló Contralínea, ambos forman parte del Instituto Mexicano del Amparo, asociación civil que litiga contra el gobierno de López Obrador. Dicha AC se pronunció contra la reforma a la industria eléctrica y ellos fallaron en el mismo sentido. Además, fomentó los juicios contra los libros de texto gratuitos y Luis María Aguilar frenó su entrega en Chihuahua. Se manifestó por la destitución de la ministra Yasmín Esquivel, presentó un recurso para ser amiga de la Corte en la acción de inconstitucionalidad para que los juzgadores ganen más que el primer mandatario, lo que respaldan 10 de los 11 ministros. Solo la ministra Lenia Batres Guadarrama ha regresado los pagos en exceso a la tesorería de la Federación. La guerra judicial de la Corte contra la Cuarta Transformación llegó al extremo de que el 23 de agosto de 2023 el ministro Aguilar Morales presentó en la segunda sala un proyecto de sentencia del expediente 386-2023 con el que buscaba separar del cargo al presidente López Obrador, y de última hora lo retiró el cobarde. Dicho proyecto señalaba que en materia de cumplimiento de ejecutorías de amparo, la Constitución Federal establece que la autoridad que desacata debe de ser separada del cargo, incluido el presidente de la República. Otra expresión de la guerra judicial es el hecho de que jueces, magistrados y ministros siguen dándole entrada a amparos que afectan obras, políticas públicas o impiden luchar contra la corrupción, como el caso de María Amparo Casar Pérez, presidenta de la organización de Claudio X González Guajardo, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Además, han liberado en algunos casos de forma definitiva a presuntos delincuentes de cuello blanco, como el abogado de Carlos Salinas de Gortari, Juan Collado Moselo, a la ex secretaria de Estado en el sexenio peñista Rosario Robles, quien fue investigada por la llamada estafa maestra, y a Emilio Lozoya Austin, ex director general de Pemex, implicado presuntamente en hechos de corrupción, como el caso Odebrecht y agronitrogenados. Esto frena las acciones contra la corrupción y genera impunidad. Y también han liberado bajo medidas cautelares como prisión domiciliaria a actores clave del caso Ayotzinapa. Por ejemplo, el exprocurador Jesús Murillo Caram y 8 militares presuntamente vinculados a la desaparición de los 43 normalistas rurales. El entorpecimiento de la investigación del caso no solo genera protestas sociales, como la irrupción violenta en Palacio Nacional el pasado 6 de marzo, sino que impide que se sepa la verdad y propicia que los culpables sigan impunes. Además, la guerra del Poder Judicial ha llevado a la liberación de decenas de integrantes del crimen organizado, como se demuestra cada 15 días en la sección de cero impunidad, lo que contribuye a la generación de violencia extrema. Una de las banderas de la derecha es precisamente esta, sin apuntar jamás a la responsabilidad que tienen jueces, magistrados y ministros que abren la puerta de par en par a los presuntos delincuentes. Ahora, por primera vez, se tiene la oportunidad
de reformar el Poder Judicial para impedir que en el futuro actúe contra el pueblo de México, en beneficio de un puñado de oligarcas y transnacionales. ¿Qué les parece, amigos? Pues sí, esto es lo que se pretende. Ya lo vimos el día de ayer y el día de hoy ahora con esto que terminé de decirles, qué es lo que se pretende, y lo van a dar a conocer, el gobierno lo va a dar a conocer, la doctora Claudia Sheinbaum, candidata electa virtual, lo va a dar a conocer para que todo el mundo sepa qué es lo que se pretende con este cambio, con esta reforma constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es nada del otro mundo, no es nada que afecte a nadie y que sí va a traer justicia y cero impunidad, que es lo que más nos ha faltado. Como dice Tenax Vite, vamos a hacer historia, primera mujer presidenta, doctora Claudia. Claro, amigo, bienvenido, qué bueno que estás aquí, gracias por tu comentario. Blanca Roñas dice, ojalá y se pueda ahora sí las reformas atrasadas. Pues sí, Blanca Roñas, yo creo que se va a poder, porque a diferencia de 2021 y de 2018, ahora tenemos la mayoría calificada. Lo que hay que hacer es mantenerla en 2027, volverla a ganar, para que los cambios que no se logren de ahorita al 2027, se logren del 2027 al 2030, pero hay que mandarlos todos, hay que tratarlos de sacar todos. Dice Tenax Vite, 35.900.000 votos a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, Morena. Claro que sí, prácticamente 36 millones, mi querido amigo Tenax Vite. Por supuesto, claro que sí. ¿Qué dice? Sigan al anfitrión, por favor, gracias, buena información. Gracias, Tenax Vite, gracias por tu invitación a quienes están aquí para que me sigan. Recuerden antes que se me olvide, pero bueno, si se me olvida, de todas maneras siempre les digo, siempre les recuerdo, vayan a la página de Somos la 4T Noticias en YouTube. Ahí también tenemos la página y también hay videos que pueden ver, pueden ponerles like y sobre todo suscribirse. Sobre todo por eso me ayudan mucho suscribiéndose. Dice Blanca Roñas, reformar el Poder Judicial para que pasen sin problema. Pues sí, así es, que ya no haya liberaciones de criminales, ni de cuello blanco ni de los otros, porque pues, están abriendo las cárceles, estos desgraciados están sacando a los malandros. De nada sirve que el gobierno haga un gran esfuerzo para poder hacer cumplir la ley, para poder generar carpetas de investigación, si al final de cuentas el Poder Judicial corrupto, completamente corrupto, los deja libres. Es mucho lo que se necesita cambiar en la Suprema Corte y no hay de otra. En septiembre va. La reforma va en septiembre. Ya está. Y bueno, otra cosa que me faltó decirles, creo que por aquí lo tengo. Sí, se me olvidaba el resultado. Les voy a comentar el resultado de cómo quedaron las cámaras ya con los plurinominales. Eso no lo he dicho tal cual. Pero miren, por ejemplo, la Cámara de Diputados, que tiene, ustedes saben, 500 diputados, la coalición de Morena, PT y El Verde obtuvo 373 diputados, es decir, más de las 2/3 partes. Las 2/3 partes eran solo 334, pues prácticamente son 50 diputados más de lo que era la mayoría calificada. Tenemos 50 de sobra, ahí que por la Cámara de Diputados no hay ningún problema, estamos bien y se tiene mayoría calificada. Ahora, ¿qué pasa con la Cámara de Senadores? De lo que ya hemos hablado, se manejaba, yo ayer lo decía, había gente que decía que íbamos a tener, nos iba a faltar entre uno y tres senadores. Pues resulta que solamente falta uno, solamente nos faltó uno. El total de senadores por la coalición Morena, PT y Verde son 83 senadores de 128. La mayoría, creo que no tengo el dato por aquí, cuántos eran.
los necesarios para tener las 2/3 partes, pero bueno, no importa, me imagino que eran 82, perdón, 84, pues alcanzaron 83 senadores de la coalición, por lo cual solamente falta uno. Y la verdad es que al faltar solo uno, ya está eso más que fácil. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la oposición puede ser que algún día se abstenga alguno, que algún día cualquiera de ellos no vaya, ya sea del PAN, ya sea del PRI, ya sea del, pues yo no sé qué, el PRD, creo que ya no quedó el PRD, ya Movimiento Ciudadano. Entonces en este caso sería del PAN, del Movimiento Ciudadano, del PRI, cualquiera de ellos que no vaya, pues entonces ya tendríamos la mayoría calificada, simplemente. Pero si van todos, pues se puede tratar de convencer ya sea a los del PRI, alguno del PRI, aunque sea uno, o a uno de Movimiento Ciudadano, aunque sea uno. Solo uno falta. Solo uno de ellos, que la verdad espero que lo hagan, porque honestamente el mensaje electoral del 2 de junio fue muy claro. Si lo saben leer, la oposición, si lo sabe leer, se darán cuenta que estar en contra de las reformas de la 4T, lo único que provocó fue su derrota, fue su fracaso completo en las elecciones, tanto al PRIAN como a Movimiento Ciudadano. Entonces, yo creo que si aprendieron algo, votarán a favor de las reformas que propone la 4T. Si aprendieron algo de las elecciones. Si quieren ser una oposición decente, madura, propositiva, pues entonces, pues por lo menos algunos de ellos ya razonarán mucho mejor su voto y se darán cuenta que las demandas de la mayoría del pueblo mexicano pues tienen que respetarse y tienen que pues seguirse, obedecerse, porque si no, pues no tiene ningún sentido ser un partido político que dice representar los intereses de México. Si ese partido o esos partidos no representan los intereses del pueblo de México, les pasa lo que ya les pasó. Y lo dice el mismo Damián Cepeda, que es un panista prominente, ayer lo mencioné. O sea, si ellos no hacen un análisis de conciencia, si ellos no maduran lo que les sucedió, no aprenden de ello, van a quedar peor, cada vez van a estar peor, van a estar en el basurero de la historia. Pues, es tiempo de mujeres, Clara, Ciudad de México, Claudia, Presidenta 2024, Rocío Nale, Veracruz, etcétera, ¿no? O sea, sí, es tiempo de mujeres, definitivamente. Es muy bueno tu comentario, Tenax Vite, gracias. Somos más los buenos, viva México y la 4T, continuamos haciendo historia. Claro, aunque hay algunos ahí resentidos, con odios, que dicen cosas bastante horribles, no importa, estamos muy contentos, estamos muy felices, y pues el odio se los dejamos a ellos, que sigan destilando odio, que sigan con su resentimiento, que sigan no entendiendo nada. No entienden que no entienden, o sea, no han comprendido que la política es para beneficiar al pueblo y es para hacer lo que el pueblo manda. Y pues Morena ya lo entendió. Dice que dice, pues mejor, dice Luis Norberto, pues mejor de estar haciendo tantas coaliciones, mejor que hagan un solo partido, Morena y derecha. Igual y puede ocurrir, igual y puede ocurrir, sobre todo, ¿sabes qué, amigo Luis Norberto? Lo que sucede es que con las condiciones que había ahorita, que ahorita ya no les gustaron a la oposición para los plurinominales, por la representación, pues la verdad es que le ayudó a Morena esta representación que le llaman sobre representación, pero que es completamente legal, para poder tener mayoría calificada. Pero una vez que se aprueben las reformas que se van a aprobar a partir de septiembre y que se cambie y que se haga la reforma electoral, pues ya no va a haber diputados plurinominales ni senadores plurinominales. Así que ya el partido, aunque sean dos partidos o sean más, el partido que gane los votos ganará y el partido que no gane sus votos no ganará y se acabó.
Olvídense, ya es una demanda ya bastante añeja de la sociedad mexicana, más allá de partidos políticos, una demanda ya bastante vieja del pueblo de México de quitar diputados, quitar senadores plurinominales, porque la verdad es que pues solamente sirven para sus partidos, no sirven para México realmente. En fin. Ya no me puedo. Los pluri eran como la Cámara de Representantes. No lo sé, Luis Norberto. La verdad no sé, pero en realidad tenían su razón de ser cuando hay un partido masivo, único, que tenía el control absoluto de todo y que no había democracia, para darles representación a partidos que de todas maneras no iban a ganar nunca porque pues no había democracia, que eran los minoritarios, los partidos chiquitos. Pero ya no tienen, en un sistema democrático pleno como el de ahora, no tienen razón de ser los plurinominales, simplemente no tienen ninguna razón de ser, ya no, y por eso se van a eliminar, que además son gastos excesivos, también. Ay, la ignorancia de Tizón 300. Todavía siguen hablando de comunismo, qué barbaridad. Nosotros como socios principales de Estados Unidos y siguen hablando de comunismo, de verdad que hay que ser ignorante realmente. Blancarroñas, pero ahora los plurinominales son para darle fuero a puro ampón. Sí, por eso se van a quitar, amiga. Por eso se van a quitar, Blancarroñas. Por eso es que, imagínate, van a quedar ahí todos estos capos de la derecha, van a quedar refugiados ahí. Yo, por ejemplo, pensé que Mario Delgado iba a quedar en la Cámara. No, fíjense que no, no lo hizo igual que el PAN y el PRI, Mario Delgado no pidió ser senador, no va a ser el líder del Senado, ni va a tener su puesto de senador. Y yo creo que va para afuera porque pues tienen que salir, porque ya le toca su salida, así como le toca a los demás presidentes del partido que no quieren salirse, por cierto. Pero pues, eso habla bien de Mario Delgado, no es que sea un santo de mi devoción, pero la verdad eso habla bien de él, porque a diferencia de Alito Moreno y de Marco Cortés, pues él no buscó hueso. Eso es muy bueno. ¿Quieren más pluris los de Morena? ¿Para qué quieren más pluris los de Morena? No quieren más pluris los de Morena. Las condiciones ahorita están así. Y así van a quedar hasta que se cambie la ley. Y en la próxima elección, escúchenme lo que les estoy diciendo, en el 2027, lo más probable es que ya no existan los diputados plurinominales y los senadores plurinominales. Entonces, el 2027, cada uno de los partidos que estén en la competencia, PAN, si el PRI todavía existe, Morena, el Verde, quien sea, el PT, pues se rascarán con sus propias uñas y tratarán de obtener los votos para que se mantengan, y quien no obtenga el porcentaje, pues le pasará lo del PRD. Simplemente, ya olvídense de plurinominales. Pues sí, amigos, ya se está acabando el tiempo. Dice Lizzy Tarango, ¿tú vives en México? Sí vivo en México, vivo en Villahermosa, Tabasco, México. Oye, si Sergio Meyer no lo pondrían en el gabinete de Claudia, porque no creo. ¿Quién, Susan? No, Susan, no lo creo, definitivamente no creo que Claudia haga eso. Claudia es muy lista, honestamente. Sí hubo chapulines y hay gente chapulín en el movimiento, pero no creo que tengan puestos como secretarios de Estado. O sea, no, definitivamente no. Va a haber gente muy preparada. Ella es muy preparada. Que ya no se les dé apoyo a los partidos políticos, ya es una minita para ellos. Pues no, se va a reducir. Una de las propuestas electoral es precisamente quitar la mitad del dinero que se les da a los partidos políticos. Así que pues por ahí va la cosa de la reforma electoral. El plan es reducir la Cámara a unos 100 diputados o más. No, de hecho son 200 diputados, me parece, a menos que yo me equivoque. Y también no me acuerdo cuántos senadores, pero es una buena cantidad. Nada más serían, creo que 2 senadores por estado o algo así por el estilo.
no todos los demás que son pluris. Eso ya no tiene ningún sentido. Alejandro López dijo, se dice que es cuñada del senador MC José Clemente Castañeda, eso te lo dijo al principio. Probable desvío y uso de recursos públicos de toda la estructura internacional. No sé si es de otro. Sí, no sé ese de José Clemente Castañeda, no, la verdad no tengo idea de ese dato. Gracias por el comentario. Tenemos que mantener curules que están en contra de los beneficios del pueblo. Sí, ahorita es muy simpática la posición de la oposición, que antes estaban muy felices como con los plurinominales y con las posiciones cuando les dieron las mayorías calificadas y aprobaron con todo y apoyaron con todo, y ahorita están diciendo que qué mala onda que se puso sobre representación. Cuando la sobrerepresentación les ayudó a ellos a tener esa sobrerepresentación al PRI y al PAN, ellos estaban muy felices. Pero ahora que esa sobrerepresentación le está sirviendo a Morena, ahora ya no les gustó. Y eso que ellos la tuvieron con mucho menos votos, con muchos menos votos de lo que está teniéndola legalmente y democráticamente Morena en esta ocasión. Pero todo esto se va a acabar, no se preocupen. Ya después de la reforma electoral vienen los cambios en donde ya el sistema electoral va a ser mucho más parejo, mucho más objetivo y mucho más representativo de lo que verdaderamente es. En fin, nos vemos, amigos, ya se me está acabando el tiempo, no les dije. Hasta luego, hasta mañana. Bye.